Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Aileen Puy, soy Channel Manager de BIM para Argentina, Paraguay y Uruguay. Gracias a todos por acompañarnos. La idea de hoy es charlar y contarles un poco más de las soluciones que tenemos en BIM para todo lo que es cloud, ¿sí? Ahora vamos a entrarnos en lo que es la integración con AWS, con Azure y con Google Cloud. Y también específicamente de lo que es nuestra solución, nueva solución de backup para contenedores que se denomina Kasten, ¿sí? Así que bueno, vamos a tener una sesión de 1 hora aproximadamente. Va a arrancar José para contarnos un poco más de la parte de producto, cómo podemos ofrecer estas soluciones, qué beneficios tienen, qué funcionalidades tienen estas soluciones, ¿sí? Y vamos a cerrar luego en cómo se licencia y cómo llevamos a nuestras propuestas o a nuestros proyectos estas soluciones desde el punto de vista de licenciamiento, ¿sí? Así que, si les parece, arrancamos con José. Jota, todo tuyo. Gracias, Aileen. Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es José Gómez, todos me conocen como Jota, soy Senior Inside Sales Engineer para la región. Y bueno, como decía Aileen, hoy vamos a hablar de las soluciones que tiene BIM para proteger la nube pública, ¿sí? Este slide parece complicado, pero básicamente lo que está diciendo es que hay un modelo de responsabilidad compartida, donde en general los clientes finales tienen la sensación de que al haber ido a la nube ya están protegidos, y nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Los proveedores de nube pública, incluso en sus contratos y en sus disclaimers, dicen, mira, yo me hago cargo de la infraestructura, yo te garantizo que siempre vas a poder entrar a la infraestructura, pero la salud de los datos es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya tener backup, tener histórico, tener los datos a salvo de un ataque de ransomware, los datos a salvo de un administrador enojado que se puso a borrar las cosas, ¿sí? Entonces queda claro que se necesitan soluciones de backup modernas para estas nuevas cargas de trabajo que empezamos a poner en la nube pública, ¿sí? Entonces, bueno, BIM tiene soluciones, en principio, al comienzo de los tiempos de la nube pública, BIM decía, bueno, instalamos agentes en las máquinas virtuales que estén corriendo en la nube, y ya. Bueno, eso creaba, bueno, costos de almacenamiento, mucho costo de tráfico, entonces se necesitaban soluciones 100% nativas de Amazon, de Azure, de Google Cloud, ¿verdad? Y BIM ha desarrollado estas consolas que hoy vamos a ver en la demo, ¿sí? ¿Cuál es la idea de estas consolas? Y hablo de las consolas en general porque las tres consolas de Amazon, de Azure y de Google Cloud de BIM funcionan igual, ¿sí? La idea es que uno pueda tener una consola donde pueda configurar políticas de backup que sean agendables, que sean fáciles de entender y que nos permitan tener protegidos nuestros datos. Y lo más importante, sacar esos datos hacia un almacenamiento más barato, de tipo S3, o Google Cloud Storage, o Azure Blob, ¿sí? También nos tiene que ofrecer la posibilidad de restaurar rápidamente esa información, la instancia, los discos, o restore granular de archivos, ¿sí? Y lo más interesante de todo es que estas plataformas, estas consolas de BIM 100% nativas, nos permiten ahora sí crear backups a bajo costo. Como yo le decía antes, al principio, bueno, el backup era como un backup con fuerza bruta. Yo ponía la gente, ponía la consola de BIM, todo en la nube, eso generaba unos costos enormes, pero el backup lo hacía. Bueno, estas consolas nuevas tienen un esquema de backup mucho más moderno, mucho más eficiente. Hacemos snapshot, los mandamos a un S3 o a un Azure Blob o a Google Cloud Storage, que son mucho más baratos. Incluso en la nueva versión de la consola para Amazon soportamos también Glacier, ¿sí? Entonces, esta es la idea de las consolas de BIM para backup de la nube pública. Que sean simples de configurar, que sean rápidas, que nos permitan control al momento del restore y que bajen los costos de estos backups, ¿sí? Son los 3 puntos que ustedes como canales deben posicionar al cliente. Entonces, primero dijimos, contarle al cliente que tienen que hacer backup de la nube pública. Y segundo, contarle al cliente estos 3 puntos.
Obviamente estas consolas están bien diseñadas y tienen mucha seguridad. Por ejemplo, nosotros podemos tener una consola en una cuenta de Amazon y respaldar otras cuentas de Amazon. De tal manera que todas las otras cuentas de Amazon no tienen acceso a nuestra cuenta de Amazon de backup. Y entonces tenemos aislado el ambiente de producción de Amazon, varias cuentas que tengamos, y tenemos otra cuenta donde tenemos el servicio de backup, y esa cuenta es capaz de respaldar los datos de las otras cuentas. Básicamente es lo que hacemos cuando en on-premise tenemos nuestros equipos productivos y tenemos otro equipo aparte que es el equipo de backup. Bueno, ese modelo también lo podemos reproducir en la nube, ¿no? Entonces, estas consolas permiten esta interacción, son multicuentas, ¿sí? El segundo punto que dice una plataforma sola, hoy lo vamos a ver en la demo, que nosotros no solamente vamos a poder tener consolas de backup en Amazon, Azure, Google Cloud, sino que nuestra consola tradicional de Veeam Backup and Replication se va a integrar a estas consolas de nube y va a poder interactuar, modificando las políticas, disparando los backups, trayendo datos de la nube y restaurándolos localmente nuevamente, restaurando hacia la nube. Es lo que nosotros hablamos de Cloud Mobility real. Hoy vamos a ver en la demo cómo yo puedo tener un backup de una máquina virtual, VMware, Hyper-V, Nutanix, de un equipo físico, de un servidor, de una laptop, de un director, y restaurar esa información directamente en Amazon, Azure o Google Cloud. Veeam se va a encargar de la conversión. Y todas las máquinas que yo tenga en la nube pública, yo las voy a poder ver con mi consola tradicional y restaurar esos backups de la nube pública en mi ambiente on-premise de nuevo. Ida y vuelta. Esto es lo que nosotros ya hablamos de Cloud Mobility real. Entonces, básicamente, estas consolas son nativas 100%. Son máquinas que corren en Azure, en Amazon o en Google Cloud. Podemos definir políticas de backup, ¿sí? Donde uno puede agendar políticas diarias, semanal, mensual, etc. Cada vez que yo defino una política, esa política al finalizar el proceso de creación de la política me va a traer un calculador de costos, donde me va a detallar cuánto me va a costar el snapshot, cuánto me va a costar el backup, cuánto voy a tener de costo de transacción. Es decir, tengo bajo control el costo de mi operación de backup. También vamos a ser consistentes a nivel aplicación, ¿sí? Para aquellas máquinas que son Windows o para aquellas máquinas que son Linux, podemos invocar al BSS de Microsoft. Si las máquinas son Windows, si las máquinas son Linux, podemos invocar scripts personalizados que nosotros ya tenemos, ¿sí? Esto nos va a permitir también hacer full restore de la instancia, file level restore, porque de pronto la máquina no tuvo ningún problema, pero necesito recuperar información granular, y restore instantáneo. Pero ojo, restore instantáneo si quiero hacia mi VMware local o hacia mi Hyper-V local. Es decir, yo tengo el backup de una máquina corriendo en Amazon o en Azure o en Google Cloud, esa unidad de backup yo la puedo ver en mi consola tradicional y hacer un restore instantáneo a mi VMware local, o a un VMware que esté en Montevideo, o a un VMware que esté en Santiago de Chile. Porque mis datos están en la nube. Bueno, optimización de costo es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, la consola de Amazon ya podía hacer backup y mover esos backups a un S3, ahora también los puede mandar a un Glacier, ¿sí? Habilitando lo que nosotros llamamos LTR, ¿no? O Long Term Retention, ¿sí? La consola de Azure, que también está evolucionada, ¿sí? Hace backup a Azure Blob y también nos permite mover esos backups a Blob Archive, ¿sí? Recuerden que Glacier y Blob Archive son 20 veces más baratos que S3 o Azure Blob tradicional, ¿sí? Y tenemos la consola de GCP que nos permite mandar los snapshots que hacemos a un almacenamiento a Google Cloud Storage, ¿sí? De esta manera, cada vez que invocamos al motor de snapshot de cada una de estas nubes públicas, podemos sacar esos snapshots que se almacenan en un área costosa
y mandarlo a un área mucho más barata de almacenamiento. Ok, ¿cómo podemos implementar esto? Arriba a la izquierda, standalone. Standalone tenemos consolas corriendo en Amazon, en Azure, en Google Cloud, son absolutamente independientes. Un cliente no necesita comprar Veeam Backup and Replication para tener backup de Amazon, Google o Azure. No es necesario. Son productos independientes, pero que si yo quiero, los coordino y hago que se vean entre sí. A la derecha, lo que tenemos es, bueno, consolas 100% nativas en Amazon, en Azure, en Google Cloud, y también tengo Veeam Backup and Replication on-premises. Y yo voy a poder ver desde esta consola tradicional de Veeam on-premises toda mi operación de Amazon, de Azure o de Google Cloud. En el caso de la consola de Amazon, es la más evolucionada que tenemos, ya está por la versión 4, la versión de la consola de Azure va por la 3 y la consola de Google está en su primera versión. Por ejemplo, en la consola de Amazon no solamente podemos hacer backup de instancias EC2, o sea, máquinas virtuales, sino que también podemos hacer backup de RDS, MariaDB, MySQL, SQL Server, Oracle. Podemos hacer backup de EFS. Vamos a hacer backup de los VPC, habilitando el restore granular de VPC. ¿Sí? Y bueno, obviamente soportamos estos storage que estamos viendo en pantalla, ¿no? El S3 tradicional, Glacier, y EBS, si queremos usar EBS, aunque suele ser un poco más costoso, ¿no? La arquitectura es bastante simple, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que yo les contaba recién. A la izquierda, donde dice Production Account, son todas las cuentas que el cliente pueda tener en Amazon con su ambiente productivo. Máquinas EC2, servicios RDS, IFS, los VPC de cada cuenta. Todo eso está a la izquierda, separado, aislado en lo que nosotros llamamos las cuentas productivas. Pues podemos crear otra cuenta llamada, no sé, Backup Account o el nombre que quieran, cuenta de protección, ¿sí? Que se va a comunicar con estas otras cuentas a través de los IAM roles, ¿sí? Entonces, desde la cuenta de backup, simplemente poniendo los ID de los roles que yo tengo definido en Production Accounts, yo soy capaz de ver estos recursos y mandarlos a proteger, ¿sí? Iniciando, invocando el motor de snapshot de Amazon. Ese snapshot queda en un área de snapshot, y luego ese snapshot yo lo hago viajar al S3 que está en la cuenta de backup. De esta manera, toda la cuenta de producción ni siquiera conoce la existencia de la cuenta de backup. Y entonces mis backups que están guardados en un S3 o en Glacier están absolutamente aislados de cualquier ataque que se pudiera producir en las cuentas de producción. Esa es la idea del despliegue de las consolas de Veeam Backup para Amazon, Azure o Google Cloud. Fíjense que a la izquierda, donde están las cuentas de producción, no hay ningún componente de backup. Ninguno. Están a la derecha la consola de Veeam Backup for Amazon. Están absolutamente aisladas estas dos cuentas. Estas dos cuentas incluso podrían estar definidas en regiones, países diferentes, ¿sí? Yo voy a unir estas cuentas mediante los ID de los roles, ¿sí? Y entonces la cuenta de backup va a ser capaz de invocar los snapshots de estas cuentas y luego esos snapshots moverlos o copiarlos a un S3. Pero lo más interesante de todo es que ese backup que quedó guardado, aquí en el medio en los S3, yo podría eventualmente descargarlos o restaurarlos en mi servidor de backup on-premise. En realidad no en mi servidor de backup, sino en un VMware, un Hyper-V, un Nutanix que yo tenga on-premises. Y también puedo efectuar backup copy, es decir, desde la consola tradicional de Veeam, yo voy a poder hacer un backup copy de un backup de la nube hacia una unidad de backup local mía, efectivamente sacando los datos de la nube. Más allá de los backups de estas tres plataformas, Amazon, Azure y Google Cloud,
También tenemos protección a contenedores, ¿sí? La idea de esta protección a contenedores es que yo pueda respaldar mi clúster de contenedores, las aplicaciones que están corriendo ahí adentro, ¿sí? Lo más interesante de esta solución llamada K10 o Kasten, de acuerdo de la persona que se los cuente, ¿sí? Es una aplicación, obviamente, es una aplicación que ustedes van a descargar o que el cliente final va a descargar en un clúster actual que el cliente ya tenga de contenedores. Es decir, que la instalación de Kasten es prácticamente instantánea, es simplemente tirar una línea de comandos, descargar desde el repositorio la aplicación y listo, ya está instalada funcionando. Tan simple como eso. Pero lo más interesante de esta aplicación es que yo puedo descargar esa aplicación en un clúster que yo tenga en OpenShift on-premises. Pero esa aplicación, si yo quiero, la configuro para que me detecte los clústeres que yo tenga en Amazon, en Google Cloud, en Azure, en VMware Tanzu, porque esta aplicación es multicluster. Entonces, yo puedo hacer backup de esta aplicación que está corriendo en un clúster de Amazon, de contenedores, y esa aplicación que yo hice backup, como los backups van a un S3 que está en la nube, yo ese backup lo puedo exportar a otro clúster que podría estar en Chile, que podría estar, en realidad está en la nube. Entonces, esta aplicación K10, la ventaja que tiene es que es multicluster y me permite entonces hacer backup y restore en cualquier lugar del mundo. Hay ciertos requisitos, por ejemplo, Kasten soporta estas distribuciones que estamos viendo en pantalla, ¿no? Google Kubernetes Engine, Amazon EKS, Azure AKS, IBM, OpenShift, Rancher, VMware Tanzu, ¿sí? Si ustedes van y hablan con los clientes y los clientes le dicen, mira, queremos empezar a incursionar con el tema de los contenedores, bueno, lo ideal que ustedes como canales de BIM le empiecen a sugerir al cliente, mira, ¿por qué no usás alguna de estas distribuciones? O Google, o Amazon, o Azure, o OpenShift, o Tanzu, porque ustedes indirectamente saben que después hay que hacerle backup a eso, ¿sí? Entonces, muchas veces los clientes están pensando en incursionar en contenedores y hay tanta oferta de distribuciones de contenedores que no saben por dónde empezar. Ahí es donde ustedes ganan fuerza como socios tecnológicos de esas personas, de esos clientes, ¿sí? Y qué mejor que ustedes como socios tecnológicos de estos clientes y además canales de BIM que recomienden distribuciones soportadas por Kasten. Básicamente, la arquitectura de Kasten es como yo les decía recién, ¿no? Tenemos una API que va a orquestar el discovery o el descubrimiento de todas las aplicaciones que están en el clúster donde está instalado. Pero recuerden, yo en la consola de Kasten puedo ir a la parte de configuraciones y agregar otros clústeres. ¿Sí? Obviamente tengo que tener las credenciales para poder pararme en ese otro clúster que está corriendo en Amazon, ¿sí? Y hago el discovery de esas aplicaciones. También va a haber APIs que nos van a permitir hacer un discovery de la infraestructura, de los almacenamientos que yo tengo, de las de las cuentas o suscripciones que yo tenga a un S3, ¿sí? Y además, una vez que mi aplicación de Kasten está configurada en un clúster y yo fui capaz de reconocer todas las aplicaciones de los otros clústeres y detectar dónde voy a guardar esos backups, este backup de aplicación, si queremos, lo podemos extender y tener la posibilidad de invocar otras soluciones mediante API que nos den integridad transaccional de la aplicación. Hay algunas aplicaciones que no tienen base de datos, otras que sí. Aquellas que tienen transaccionalidad, bueno, el backup necesita ser application consistent. Entonces, Kasten también puede, extendiendo el motor de Kasten a los application blueprints, ¿sí? Hacer backup de las aplicaciones con integridad transaccional. Todo esto se lo puede encontrar al cliente y obviamente si el cliente les interesa les ofrecemos una demo, ¿no? Como decíamos recién, el backup de la aplicación es crash consistent, ¿sí?
es application consistent. Básicamente hay un servicio que como que frisa o congela la aplicación para hacer el snapshot, ¿sí? Podemos invocar a ciertos blueprints o scripts que en el momento del backup de la aplicación se invoque este script para hacer un backup de Postgre o de la base de datos que tenga la aplicación, que esté usando la aplicación. ¿Sí? Básicamente se captura la aplicación, se le hace, la captura de la aplicación es con lo que nosotros conocemos como backup, ¿sí? Podemos restaurar la aplicación en el mismo lugar, o, por ejemplo, clonarla y mandarla a otro clúster. Esto es lo interesante, para mí es lo más interesante de Cluster, que es multicluster. Yo puedo backupear una aplicación en un clúster y restaurarla en otra. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo que al principio vimos de manera horizontal. Estas son las plataformas que soportamos, las distribuciones que soportamos, ¿sí? Y los storage que soportamos. Lo habíamos visto ya, este como que está repetido este slide. ¿Sí? Data Services, las bases de datos que soportamos. Entonces, esta presentación se la vamos a dar a ustedes, ¿sí? Podrían quedarse, esto podría ser un cheat sheet, como decimos nosotros, una hojita donde la tenemos siempre encima y cuando hablamos con un cliente, el cliente nos empieza a decir, mira, tengo planes de ir a containers o la gente de DevOps quiere empezar a usar containers, le damos esta hojita, toma. Cualquier cosa dentro de esto, te la vamos a proteger con BIM, ¿sí? Bien, ahora resulta que, como decíamos recién, no solamente tenemos backup de las nubes públicas, Google, Amazon, Azure, también tenemos la capacidad de proteger contenedores. Recuerden que estos contenedores pueden estar también corriendo en la nube pública. Y todo esto, toda esta plataforma de protección de contenedores y esta plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube pública, extienden la plataforma de BIM que ustedes ya conocen. ¿Sí? La plataforma de BIM es la plataforma que nos permite proteger máquinas virtuales o equipos físicos on-premises, nos permite proteger Office 365, ¿sí? Y ahora también estamos extendiendo esta solución de Disaster Recovery hacia la nube pública, ¿sí? Y lo más interesante de esto es el concepto de Cloud Mobility real. Toda carga de trabajo protegida con BIM la vamos a poder restaurar o traer de vuelta desde cualquier plataforma hacia cualquier plataforma. Bueno, espero que no les haya aburrido con estas palabras. Vamos a entrar a un laboratorio. A ver si podemos entrar aquí. Ok. Bueno, yo les voy a mostrar hoy las consolas de BIM Backup para Azure, para Amazon y para Google Cloud. Por ejemplo, esta es mi suscripción de Azure, donde yo veo todas mis máquinas virtuales, ¿sí? Y tengo una consola de backup, BIM Backup for Microsoft Azure. Acá tengo mi suscripción de Amazon, donde yo veo todas mis máquinas corriendo en Amazon, más mis EC2 corriendo en Amazon. Y acá tengo la consola de BIM Backup for Amazon. Y fíjense que es exactamente igual a la de Azure. Es decir, donde aprendieron a instalar o a usar una, aprendieron a usar las tres. ¿Por qué las tres? Porque la consola de Google Cloud es exactamente igual. Las tres consolas son Virtual Appliance que uno despliega en Amazon, en Azure o en Google Cloud, ¿sí? Como máquina virtual. Por ejemplo, si yo voy a mis máquinas de Azure, por aquí abajo está esta máquina que está acá, ¿sí? Es el Virtual Appliance de BIM. ¿Sí? Este Virtual Appliance de BIM, yo entro ahí mediante este servicio web, donde yo voy a crear las políticas de backup de máquinas virtuales o las políticas de Azure SQL. En el caso de Amazon, yo voy a ver las máquinas virtuales que tengo corriendo acá. Una de ellas
es el Virtual Appliance de Veeam para Amazon, al que voy a controlar mediante este servicio web, donde voy a poder crear las políticas de máquinas EC2, servicios RDS, VPC y EFS. Esta es la consola más avanzada que tenemos en la versión 4 ya. Y para Google Cloud, que estamos en la versión 1, nuevamente, el concepto siempre es el mismo. Yo voy a ver las máquinas virtuales. Una de esas máquinas virtuales es el Virtual Appliance de Veeam, al que yo controlo desde este servicio web. Si voy a políticas, puedo crear políticas de protección de las máquinas virtuales. El backup de Azure va a un Azure Blob. El backup de Amazon va a un S3. El backup de Google Cloud va a Google Cloud Storage. De esta manera yo puedo controlar o tener bajo control el costo de mis backups. Por ejemplo, vamos a editar una política cualquiera. Edit. Bueno, este es el paso a paso de cómo elegir las máquinas virtuales, si le voy a dar Application Consistent, las unidades de backup, el schedule, pero lo más interesante es esto, Cost Estimation. Todas las políticas de backup que yo voy a configurar en Amazon, en Azure o en Google Cloud tienen este Cost Estimation, que me permite tener bajo control el costo de mis backups. ¿Sí? Si vamos a editar una política de, vamos a ver acá, de máquina, a ver, esto es en Azure, ¿sí? Nuevamente, siempre voy a tener este enlace de Cost Estimation, ¿sí? Bueno, estos backups están yendo a un almacenamiento más barato. ¿Y qué es lo que hay adentro de ese almacenamiento más barato? Pues backups con formato BIM. Entonces yo puedo venir a mi consola tradicional, instalada on-premises, ¿sí? Esta es mi consola tradicional. Y puedo ir a la parte de infraestructura de backup, y puedo ir a mis repositorios de backup externos, y agregar las unidades de backup que yo estoy usando para hacer backup de Amazon, de Azure o de Google Cloud. Y si yo voy a la sección de mi catálogo de backups y me paro en la opción repositorios externos, pues veo todos los backups de Azure, los backups de Amazon y los backups de Google Cloud. Estos son backups de máquinas corriendo en Azure, máquinas corriendo en Amazon, máquinas corriendo en Google Cloud. Entonces yo me puedo parar en esta máquina 100% nativa de Azure, protegida con la consola 100% nativa de Veeam, botón derecho, restore instantáneo a VMware o a Hyper-V. Es decir, me puedo traer una máquina de la nube y restaurarla en mi instalación on-premise. Pero esta máquina de Azure, yo también podría restaurarla en Amazon o en Google Cloud, migrar una carga de trabajo de una nube pública a otra nube pública. Cloud Mobility real. También, obviamente, esta máquina de Azure la puedo restaurar en Azure, ¿no? Por supuesto. Máquinas de Amazon, mismo concepto. Restore instantáneo on-premise, me traigo una máquina de Amazon, o la puedo restaurar en Azure, o en Google, o en Amazon. Es decir, los backups locales yo los puedo restaurar a la nube, y los backups de la nube los puedo restaurar localmente. Si yo voy a la parte de backups, donde tengo definido mis jobs, ¿sí? Voy a ver mis backups locales, mi backup de VMware, mi backup de Hyper-V, mi backup de equipos físicos, y también voy a ver las políticas de backup que estoy definiendo en Amazon, que estoy definiendo en Google y que estoy definiendo en Azure. Esto es lo que yo decía, que integramos la consola de Veeam tradicional, expandiendo su alcance
al integrar a la consola de BIM tradicional, pues las consolas nuevas que tenemos para la nube pública. ¿Y qué pasa si yo hago botón derecho sobre esta política? Bueno, puedo iniciarla desde acá, mandándole una orden a mi consola de BIM Backup for Amazon, que inicie la política. Y si yo aprieto Edit, pues lo que va a pasar es que simplemente me va a llevar a la consola de Amazon para que yo edite la política. ¿Sí? Es decir que todas las consolas están absolutamente integradas. No sé si hay dudas o preguntas. Y finalmente, esto es lo que yo les comentaba recién. Ok, yo tengo backup de Amazon, tengo backup de Azure, tengo backup de Google. Yo quiero tener una copia fuera. Bueno, como yo tengo backup hechos con BIM, yo puedo crear un backup copy de un backup de Azure, que está en Azure Blob, y mandar ese backup a una unidad local mía, para tener esa copia ya fuera del data center. Y esto obviamente se puede programar para que esté actualizado constantemente. Y de esta manera entonces tenemos toda la plataforma de BIM absolutamente integrada entre las distintas consolas, ¿sí? Y extendimos la capacidad de protección ya no a on-premise nada más, sino también a la nube pública y a los contenedores. Vamos a volver al slide y me parece que llegó la parte más interesante para ustedes, el licenciamiento. Aileen, te voy a pasar el control. Dale, bárbaro. Para que no hay puedas... preguntas, dudas, aprovechen a través del panel de preguntas para hacer las dudas que tengan a José. Por ahora no hay preguntas. Bueno, a ver si me funciona el control entonces, ya te digo. Ahora sí. Bueno, ¿y cómo se licencian estas soluciones que nos comentó Jota? ¿Sí? Todo lo que es el backup de Azure, de AWS, de Google Cloud, y también lo que es el backup de contenedores, de Kasten, ¿sí? Haciendo un breve repaso, recordarán que BIM está yendo a un modelo de licenciamiento universal, ¿sí? Que se denomina BIM Universal License. Este licenciamiento tiene 3 características, que son licencias portables, en una única edición, ¿sí? Es ya nos olvidamos de los distintos sabores, ¿sí? o ediciones de los distintos productos, y que va a brindar independización al cliente, ¿sí? Que no lo va a tener bloqueado, ¿sí? O sujeto a un determinado producto o carga de trabajo, ¿sí? Entonces, con estas licencias, nuestros clientes van a poder acompañar la vida de las distintas cargas de trabajo, ¿sí? ¿Y qué es lo que podíamos cubrir con estas licencias universales, o BIM Universal License? ¿Sí? Con una instancia, ¿sí? En realidad, estas licencias vienen en paquetes o bandelizados en paquetes de 10 instancias, y cada instancia me permite cubrir distintos tipos de cargas de trabajo. Con una instancia yo puedo cubrir o una máquina virtual, o una máquina en nube pública. No sé si está avanzando la pantalla, porque yo creo que quedó trabada. Está en una instancia. Sí. ¿Querés que te la avance yo? Dale, porfa. Entonces decía, con estas licencias, cada instancia me permite a mí cubrir o una máquina virtual, o una máquina virtual en cloud, ¿sí? En nube pública, o un servidor físico, o 3 workstations, o hasta 500 GB de backup de NAS, ¿sí? Entonces tengo la versatilidad de poder utilizar esta licencia en distintas cargas de trabajo, ¿sí? ¿Y qué pasa con estos productos que nos estuvo comentando recién José, todo lo que es el backup de las nubes públicas en sí mismo y lo que es Kasten? Bueno, para lo que es el backup de las nubes públicas, podemos utilizar Bull, sí, obviamente, como decía, una instancia me sirve para cubrir una máquina virtual en cloud, ¿sí? Entonces, cliente que tenga hoy Bull va a poder administrar desde su misma, va a poder utilizar las mismas licencias para cubrir tanto su entorno on-premise como su entorno en nube pública. Ahora bien, también pueden existir clientes que quieran solamente hacer backup de esas instancias en nube, y podemos utilizar este producto de manera standalone, ¿sí? Lo podemos utilizar integrado con la consola de BBR, como nos comentó Jota hace unos minutos,
o lo podemos utilizar de manera standalone, y de esta manera el cliente también podría adquirir licencias standalone de estos productos de Veeam Backup para AWS y Veeam Backup para Azure. Bien, siempre hablamos igual que se licencia en una modalidad de instancias. Una instancia me sirve para cubrir una máquina virtual, ya sea en Azure, en AWS o en Google Cloud. Bien. ¿Y qué pasa con lo que es el backup de contenedores? El backup de contenedores se licencia también en una modalidad de suscripción, pero en este caso la licencia es una licencia por nodo worker, ¿sí? Es importante en este caso preguntarle al cliente qué cantidad de nodos worker utiliza, ¿sí? Esos nodos worker pueden tener alguna afección o crecimiento en algún periodo determinado, ¿sí? Pero tenemos que tener la totalidad máxima para poder cubrir el backup, si fuese necesario, de todos esos nodos worker, ¿sí? Siempre hablamos también en modalidad de suscripción. Todos los productos en modalidad de suscripción tienen soporte 24/7, ¿sí? Vienen de 1 a 5 años la capacidad de licenciamiento, es decir, que puede licenciar por 1, 2, 3, 4 o 5 años, ¿sí? Y finalizada la suscripción, debo volver a suscribir teniendo un periodo de gracia de 30 días para hacer esa renovación, ¿sí? Sencillo licenciamiento, fácil. Y algo que yo quería comentar y aclarar, por el cual también estuvimos hablando de toda esta parte de cloud, es que hoy tenemos una promo, si pasamos al siguiente slide. Hoy tenemos una promo para todo lo que es el backup de nube pública, tanto AWS como Azure, donde nuestros clientes, aquellos que requieren hacer backup específicamente de esas instancias que tienen corriendo en Azure o en AWS, hoy, hasta el 31 de diciembre, en realidad, van a tener un descuento de un 25%, ¿sí? Lo que sería un descuento equivalente a 3 meses gratuitos sobre la suscripción anual de Veeam Backup para AWS o Veeam Backup para Azure, específicamente en una modalidad ya sea Bull o Standalone, pero específicamente para cargas de trabajo de nube pública, ¿sí? E inclusive pueden obtener, tiene que ser solicitado por ustedes, ¿sí? Por nuestros canales, en caso de que sean requeridos, hasta $250 de crédito gratuitos, ya sea en AWS o en Azure, ¿sí? Entonces, sepan que hasta el 31 de diciembre tenemos esta promo, ¿sí? Con un descuento del 25% sobre el precio de lista del valor de un año de licenciamiento de las licencias para nube pública, ya sea en standalone o sea en modalidad Bull, pero específicamente para cubrir cargas de trabajo en nube pública, y que adicionalmente, si el cliente lo requiere, ustedes como canales pueden solicitar, ¿sí? Junto con la compra de estas licencias, un voucher por $250 de crédito exclusivo para el cliente para utilizar en el backup de estas instancias de la nube, ¿sí? Así que esto también es un lindo incentivo para promover estos productos, ¿sí? Y posicionarlos de cara a nuestros clientes. ¿Dudas o preguntas? Una cosa interesante del modelo Bull es que las licencias te sirven tanto para on-premise como para nube pública, y si un cliente hoy tiene, no sé, licenciadas 200 máquinas locales y empieza a migrar cargas de trabajo a la nube, las licencias no las pierde, les sirven para las máquinas que cuelguen la nube, digamos. Uh-huh. Así es. Eso, lo que hablamos de acompañar el camino de la carga de trabajo, ¿no? Que si un cliente va moviendo una carga de trabajo de físico a virtual o de virtual a la nube, no va a perder las licencias con Veeam, sino que las va a poder reutilizar, como dice Jota. Tal cual. Bueno, dudas, preguntas, no sé si pueden escribir en el chat o abrir los micrófonos. Acá veo una pregunta en el chat. Sí, están preguntando por G Suite. Sí, no. La respuesta es cortita, no hay compatibilidad con G Suite. Solo Office 365. Bien, y tenemos otra que dice, si tengo un repositorio de cinta, ¿existe la posibilidad de automatizar un backup que esté en la nube para que se realice on-premise a cinta? ¿Un backup copy a cinta? Es buena la pregunta. De la nube. Habría que probar. Te lo puedo averiguar, a ver. Backup copy, lo que pasa es que acá no hay tape en este laboratorio.
Bueno, me lo voy a anotar, a ver. Dale, ahí lo pregunta Alejo Pérez. Nosotros nos quedamos entonces con la duda y se la respondemos por... Sí, ya me lo anoté, me anoté. Igual no creo que se pueda, ¿sí? Porque la idea es que si vos tenés backup en la nube, la idea es que vayas a Azure Blob o a Azure Blob Archive, perdón, o a Amazon Glacier, que ves el reemplazo natural de las cintas. Bien. ¿Una otra pregunta? ¿Cuál es la mejor forma de llevar un backup on-premise hecho con Vim a AWS? Es muy fácil. Botón derecho, Restore to. A ver si acá tenemos backup locales. Voy a abrir otro laboratorio. A ver. Ok, entonces yo por aquí tengo el backup de una máquina física hecha con el agente. Botón derecho, Restore to Amazon. Tan simple como eso. Tengo el backup de una máquina virtual de VMware. Botón derecho, Restore to Amazon. Es decir, cualquier carga de trabajo, ya sea máquina virtual o máquina física hecha con Vim on-premise, la vamos a poder restaurar directamente en Amazon o en Azure o en Google Cloud. Esta es la mejor forma de migrar carga de trabajo de on-premise a la nube pública. Ahí Erika está aclarando que no se refiere a recuperar, sino para tener una copia. Sería una extensión del repositorio, entiendo. Hacer un backup de algo local y tener una copia en la nube. ¿Esa sería la pregunta? Claro. Ok, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, en los repositorios, definir mis unidades de backup en la nube. Por ejemplo, yo tengo Azure por aquí, tengo Backblaze, tengo Wasabi. En el caso de Azure, tengo tanto Azure Blob tradicional como Azure Archive. Y además tengo discos locales. Y los voy a combinar en lo que se llama repositorio scale-out, donde el backup que yo apunte a esta unidad lógica, primero me va a hacer una copia a un disco local que yo diga, luego va a copiar y o mover los backups a Azure, y luego, si quiero, después de X días o meses que estén en la nube, mandarlos a la nube más fría, a Azure Blob. Entonces, ¿cómo hago para mandar backup a la nube? Muy fácil. Agrego los tres repositorios, las tres capas, la capa local, la capa nube hot y la capa nube fría, y en mi tarea de backup yo defino, por ejemplo, que el destino del backup de esta máquina sea esta unidad lógica. Al yo elegir esta unidad lógica, yo ya sé internamente que el backup primero es local, luego Azure y luego Azure Archive. Ese backup que está en la nube pública, yo lo voy a ver en mi disco local, pero también lo puedo ver en mi disco en la nube. Y hacer botón derecho, restore instantáneo, directamente desde el backup que está en la nube. Imagínense una situación de desastre total donde el cliente perdió todo el data center. Incluso perdió el servidor de backup de Vim. Pero por suerte, el cliente les hizo caso a ustedes, canales de Vim, y tuvo la buena idea de tener una copia de esos backups en Azure, en Amazon. Entonces, ante un desastre total, el cliente lo único que tiene que hacer es instalar la consola de Vim desde cero, y lo único que tiene que hacer es venir aquí a repositorios y volver a agregar sus repositorios de nube, que están intactos del desastre. Una vez que los agregó, simplemente viene a unidades de backup de nube, importadas. ¿Por qué importadas? Porque los acaba de agregar. Es una consola que está instalada desde cero. Pero Vim, cuando yo le vuelvo a agregar a una consola nueva
las unidades de backup de nube, detecta los backups que ya tienen y rápidamente de condiciones de o restaurar mis copias de nube a VMware o Hyper-V o Nutanix, o pues tengo un desastre absoluto, no tengo ni siquiera la posibilidad de recuperar un VMware local, y empiezo a convertir mis máquinas de VMware o mis máquinas físicas en Amazon, en Azure o en Google Cloud. O en algún Nutanix que podría estar en Lima, o en Santiago, o en Buenos Aires, o en Montevideo, o en San Pablo. Por eso siempre decimos, cuando ustedes ofrecen BIM, ofrecen una plataforma de disaster recovery. No es solo una solución de backup. Bueno, genial, respondimos la pregunta de Erika. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Aprovechen que tenemos laboratorio también. No hubo ninguna pregunta del lado de Casten. Bueno, creo que quedó súper claro entonces, Jota. Bueno, perfecto. Cualquier duda, consulta, ya saben. Recuerden que con Ailín tenemos un plan de capacitación para todos los canales, puntual, así que si tienen alguna duda, consulta, o está ingresando gente al canal y necesitan capacitación, simplemente nos contactan y los ayudamos en ese tema también. Excelente. Bueno, recuerden que tenemos la posibilidad de ayudarlos o acompañarlos de cara a los clientes, podemos hacer una demo, saben que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Aprovechen la promo que tenemos para hasta fin de año, ¿sí? En lo que es backup de nube pública. Podemos también entregarle estos créditos a los clientes que pueden funcionar como un incentivo para iniciar, así que cualquier duda o pregunta que tengan, nos hacen llegar a nosotros, a la gente de LOL, ¿sí? Y los acompañamos en ese proceso. Así que muchas gracias a todos por el tiempo y gracias por acompañarnos. Gracias, que estén bien, hasta luego.